La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de «mundial», porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Hasta antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra, o Guerra Mundial, expresión esta última que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo, aunque solo se generalizó en Francia y en el Reino Unido en la década de 1930, mientras que en Estados Unidos la denominación se impuso a partir de su intervención en 1917, ya que allí se la conocía como Guerra Europea. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. Los alemanes fueron detenidos por los franceses a pocos kilómetros de París, y se inició una guerra de desgaste donde las líneas de trincheras apenas sufrirían variación alguna hasta 1917. Este frente es conocido como Frente Occidental. En el Frente Oriental, el ejército ruso logró algunas victorias frente a los austrohúngaros, pero fueron detenidos por los alemanes en su intento de invadir Prusia Oriental. En noviembre de 1914, el Imperio Otomano entró en la guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinaí. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumanía en 1916 y los Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo estancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y la firma de un acuerdo de paz entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la Revolución de Octubre, en marzo de 1918. El 3 de noviembre de 1918, el Imperio Austrohúngaro firmó un armisticio. Tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental, los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Tras el fin de la guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir, el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Los estados sucesores de los dos primeros perdieron una parte importante de sus antiguos territorios,
mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa de Europa y sus fronteras cambiaron por completo y varias naciones se independizaron, no se crearon. Al calor de la Primera Guerra Mundial se fraguó la Revolución Rusa, que concluyó con la creación del primer Estado en la historia autodenominado socialista, la Unión Soviética. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919 los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania, y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinaria, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes. Es el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. La convulsión que provocó la guerra allanó el camino a grandes cambios políticos, sociales y económicos, con revoluciones de un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. Se fundó la Sociedad de Naciones, con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud se repitiese. Sin embargo, 2 décadas después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre sus razones se pueden señalar, el alza de los nacionalismos, una cierta debilidad de los estados democráticos, la humillación sentida por Alemania tras su derrota, las grandes crisis económicas y, sobre todo, el auge del fascismo. Antecedentes. Imperialismo y colonialismo europeo. En 1914, Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Reunía a una cuarta parte de la población mundial y cada año cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar, una emigración que no hacía sino cimentar el dominio europeo sobre el resto del mundo. A principios del siglo XX, el mundo estaba configurado para beneficio de Europa y la explotación económica de los territorios fuera del continente se guiaba sobre la máxima, dirigida por Europa y para Europa. Sin embargo, en su interior aún existían muchas diferencias. Francia y Reino Unido poseían el 70% de la mano de obra cualificada y capacidad industrial de todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien la de Europa Occidental. Un selecto grupo de países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica el monopolio en la fabricación de productos manufacturados. El nivel de analfabetismo era dispar entre las potencias industriales europeas. De cada 1000 soldados enviados a la guerra por cada potencia, 330 italianos, 220 austrohúngaros, 68 franceses y 1 alemán eran analfabetos. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Londres ejercía de centro de la economía mundial, y Europa, la fábrica del mundo, poseía el dominio absoluto del comercio internacional y los mercados financieros. Sin embargo, antes de 1914 esta hegemonía ya amenazaba con resquebrajarse, producto de las tensiones imperialistas entre las grandes potencias, el ascenso de Japón en Asia y los Estados Unidos en América y en su interior la creciente influencia del marxismo y la agitación en aumento de la clase obrera europea, que amenazaban con subvertir el capitalismo liberal y el orden social existente. El colonialismo europeo afectó a gran parte del mundo, con la excepción de China y otras naciones orientales que mantuvieron su independencia. También hubo casos de descolonización exitosos en algunos dominios británicos habitados por colonos o descendientes de colonos blancos, y en las antiguas y diversas colonias españolas en América que alcanzaron su independencia en el siglo XIX. El establecimiento del protectorado francés sobre Túnez de 1881, la ocupación británica de Egipto de 1882 o el reparto más o menos pactado de África tras la Conferencia de Berlín, animó a las potencias europeas a la dominación de vastos territorios. Sin embargo, las crecientes tensiones en la carrera por la conquista de nuevos territorios fuera de Europa intensificaron las rivalidades y crearon alianzas entre las naciones del continente, en especial desde la década de 1890,
dado que la división del mundo estaba completa y a ella había llegado tarde el Reino de Italia y el Imperio alemán, por lo que su parte era menor en relación con las demás naciones europeas. Sistema de alianzas. Durante todo el siglo XIX, las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en toda Europa, dando como resultado una compleja red de alianzas políticas y militares en todo el continente para comienzos del siglo XX. Aunque sus orígenes pueden remontarse a 1815, con la formación de la Santa Alianza entre Prusia, Austria y Rusia, fue en octubre de 1873, con la negociación de la Liga de los Tres Emperadores, cuando se empezó a fraguar el sistema de alianzas puesto en marcha durante la Gran Guerra. Ideado por el canciller alemán, Otto von Bismarck, la Liga de los Tres Emperadores prometía ser una alianza entre las monarquías de Austria-Hungría, Rusia y Alemania, aunque finalmente fracasó por la falta de acuerdo entre Austria-Hungría y Rusia sobre la política a seguir en los Balcanes. Esto condujo a la formación de la doble alianza entre Austria-Hungría y Alemania en 1879, vista como una forma de contener la influencia rusa en los Balcanes, donde el Imperio otomano continuaba debilitándose. En 1882, Italia se unió a la alianza, por lo que se convirtió en la Triple Alianza. A lo largo de su gobierno, Bismarck había trabajado por mantener a Rusia del lado alemán, en un esfuerzo por evitar una guerra en dos frentes contra Francia y Rusia. A pesar de ello, cuando Guillermo II llegó al trono y se convirtió en Kaiser, sus diferencias con Bismarck obligaron a este último a retirarse y su sistema de alianzas fue progresivamente desmantelado, incluido el Tratado de Reaseguro con Rusia, que el emperador se negó a renovar en 1890. Así pues, solo 2 años más tarde se creaba la Alianza Franco-Rusa para contrarrestar a la Triple Alianza. Francia deseaba la revancha tras la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Mientras París estaba asediada, los príncipes alemanes habían proclamado el imperio en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. La Tercera República perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germano. Su recuperación era ansiada por el presidente francés, Raymond Poincaré y Lorenés. En general, las generaciones francesas de finales del siglo XIX y, sobre todo, los estamentos militares, crecieron con la idea nacionalista de vengar la afrenta recuperando esos territorios. Como ejemplo de los aires que se respiraban en Francia en 1914, solo un 1,5% de los reclutas del ejército francés se resistieron a la movilización, en comparación con el 30% de 1870. Aunque reacio a establecer alianzas con sus potenciales aliados, rasgo habitual de la política exterior del Imperio británico, que él mismo denominaba como espléndido aislamiento, Reino Unido temía cada vez más la expansión militar y naval alemana, por lo que en 1904 firmó una serie de acuerdos con Francia, conocidos como la Entente Cordiale, y 3 años después firmó la Entente Anglo-Rusa. Si bien estos acuerdos no representaban una alianza formal entre el Imperio británico, Francia y Rusia, y en la práctica eran sobre todo un arreglo respecto a cuestiones coloniales, dieron pie a la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera entrar de parte de Francia o Rusia en futuros conflictos, por lo que este sistema de acuerdos bilaterales pasó a conocerse como la Triple Entente. La paz armada. Tras la unificación alemana y la fundación del Imperio alemán en 1871, después de la victoria teutona en la Guerra Franco-Prusiana, el poder industrial y económico alemán creció enormemente y con él la carrera de armamento se puso en marcha. Desde mediados de la década de 1890, el gobierno del emperador Guillermo II empezó a dedicar cuantiosos recursos económicos para la construcción de la Marina Imperial Alemana. Bajo el mando del almirante Alfred von Tirpitz, la Marina alemana pretendía rivalizar con la Royal Navy británica por la supremacía naval en el mundo. Como resultado, las dos naciones empezaron a competir y a dedicar esfuerzos cada vez mayores en la construcción de buques capitales. La construcción en 1906 del HMS Dreadnought,
un acorazado revolucionario para la época que volvió obsoletos todos los diseños anteriores a él, amplió la ventaja del Imperio británico sobre su rival alemán. La carrera armamentista entre Reino Unido y Alemania, aunque los germanos consideraban a Francia su principal rival dentro de las fronteras europeas, acabó extendiéndose al resto de Europa, y todas las grandes potencias dedicaron su industria a la producción de equipos y armas necesarias para un futuro conflicto paneuropeo. Así pues, desde mediados de la década de 1870 y hasta 1913 los gastos militares de Alemania y Reino Unido se triplican, se doblan los franceses y suponen una gran carga en los presupuestos gubernamentales de Rusia e Italia. Entre 1908 y 1913 la carrera armamentística llegó a su apogeo y se estima que los gastos militares aumentaron en ese lustro en un 50%. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el gasto estatal era escaso en comparación con el crecimiento experimentado en las décadas posteriores. Por ejemplo, en plena carrera de armamentos con Alemania, el gasto total del Estado británico apenas suponía un 8% de la renta nacional y en otros países industriales ajenos a este rearme era mucho menor, como en el caso de Estados Unidos, cuyos gastos del gobierno federal apenas supusieron el 2,5% de la renta nacional entre 1900 y 1916. Conflictos y equilibrio de poderes. Austria-Hungría precipitó la crisis bosnia, con la anexión oficial de la provincia de Bosnia y Herzegovina, un antiguo territorio otomano ocupado desde 1878 por Austria. Esto enfureció al Reino de Serbia y a su protector, el Imperio ruso, que seguía una política basada en el paneslavismo y compartía la religión ortodoxa con sus aliados eslavos. Las maniobras de la diplomacia rusa en los acuerdos de paz provocaron que la región se desestabilizara, lo que sumado a la fractura que ya existía en los Balcanes, hizo que la región fuese conocida como el polvorín de Europa. Entre 1912 y 1913, la Liga de los Balcanes y el Imperio Otomano libraron la Primera Guerra de los Balcanes, cuyo resultado, plasmado en el Tratado de Londres de 1913, redujo aún más las fronteras del Imperio Otomano, y aumentó las ganancias territoriales de Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia, al tiempo que se creaba un nuevo Estado albanés independiente. La Segunda Guerra de los Balcanes, producto del ataque búlgaro a Serbia y Grecia del 16 de junio de 1913, desestabilizó aún más la región y la contienda acabó con un reparto territorial principalmente favorable a los vencedores. Serbia obtuvo el grueso de la Macedonia septentrional, Grecia de la meridional, Rumanía la Dobruja meridional y el Imperio Otomano Tracia oriental con Adrianópolis. Bulgaria, a pesar de considerar la guerra como una catástrofe, obtuvo una pequeña parte de Macedonia, la Tracia occidental y territorios al sur de los montes Ródope. Mientras, las grandes potencias europeas soslayaron la situación y fueron capaces de contener los conflictos balcánicos. En vísperas de la deflagración que daría comienzo a la guerra, las potencias centrales tenían una producción industrial y un gasto militar significativamente inferior al de la Entente. En 1914, las potencias centrales, incluyendo a Turquía, tenían una población de 138 millones de personas, de las que unos 33 millones de hombres podían ser reclutados para el combate. Por su parte, la Entente y sus colonias agrupaban a 708 millones de habitantes y unos 179 millones de hombres válidos para la guerra. El gasto militar total de la Entente en 1913 era aproximadamente el doble que el de las potencias centrales, aunque Alemania tenía un arsenal de artillería mucho más moderno que el de todos sus adversarios, lo que le daría una ventaja significativa en la futura e inesperada guerra de trincheras. El armamento ligero de la infantería era de una calidad similar en todos los países y tan solo los británicos poseían rifles superiores a la media. En el mar, la Entente, gracias al Imperio Británico, era muy superior a sus oponentes y un bloqueo naval sobre Alemania era más que posible. Sin embargo, el aislamiento de Rusia respecto a sus mayores aliados y las ventajas de las potencias centrales por su situación geográfica redujeron la superioridad de la Entente. Preludio. Asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo.
El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Allí, un grupo de 6 militantes de la Organización Revolucionaria Joven Bosnia, grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasara la caravana del archiduque con la intención de asesinarlo. Cuando la comitiva pasó por la calle, Abrinovi lanzó una granada al coche de Francisco Fernando, pero falló. Algunos viandantes resultaron heridos en las inmediaciones por la explosión, pero el convoy de Fernando continuó su marcha y los demás asesinos no actuaron cuando el coche pasó por delante de ellos. Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo en dirección a un hospital para visitar a los heridos por el atentado, la caravana se equivocó y giró hacia una calle donde, casualmente, se encontraba Gavrilo Princip. Al paso del coche del archiduque, Princip sacó su pistola, una FN modelo 1910, y disparó a Fernando y a su esposa Sofía. Princip intentó suicidarse, pero la turba que había presenciado el magnicidio se lo impidió y fue posteriormente detenido. Al contrario de lo que cabría esperar en vista de los acontecimientos posteriores, la reacción de la población en Austria fue débil, casi indiferente. El historiador ZBYAN Kasiman escribiría más tarde. Las autoridades austrohúngaras animaron una serie de disturbios antiserbios en Sarajevo, en los que croatas y bosnios asesinaron a 2 personas de origen serbio y dañaron numerosos edificios de propiedad serbia. Se organizaron acciones violentas contra serbios fuera de Sarajevo y en la ciudad se produjeron más de un centenar de detenciones de sospechosos de haber participado o ayudado en el asesinato del archiduque. Los ataques se extendieron a otras grandes ciudades del Imperio Austrohúngaro en las actuales Bosnia, Croacia y Eslovenia. Las autoridades encarcelaron o extraditaron en toda Bosnia a unos 5.500 prominentes serbios, de los cuales entre 700 y 2.200 murieron en prisión. Más de 460 serbios fueron condenados a muerte y una milicia especial de mayoría bosnia conocida como Chutkorps comenzó a perseguir a los serbios de forma sistemática. Crisis de julio. El asesinato condujo a un mes de maniobras diplomáticas entre las principales potencias europeas, Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido, conocidas como Crisis de julio. Creyendo que funcionarios del gobierno de Serbia estaban involucrados en el complot para asesinar al archiduque y con la intención de terminar definitivamente con la intromisión de Serbia en Bosnia, Austria-Hungría entregó a Serbia un ultimátum el 23 de julio donde hacía 10 demandas imposibles de aceptar, para justificar una guerra contra Serbia. Al día siguiente, después de celebrarse un Consejo de Ministros en Rusia presidido por el mismo zar, Rusia ordenó la movilización general de sus tropas en los distritos y flotas del Mar Báltico, el Mar Negro, Odesa, Kiev, Kazán y Moscú. También se pidió a otras regiones acelerar los preparativos para una inminente movilización general. El día 25, Serbia decretó la movilización general y esa misma noche declaró que aceptaba todos los términos del ultimátum, excepto el artículo 6, que exigía el envío de una delegación austríaca a Serbia para participar en la investigación del asesinato. Al día siguiente, Austria rompió sus relaciones diplomáticas con Serbia y un día después ordenó la movilización parcial. El día 28, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El 29 de julio, Rusia salió en ayuda de su protegido serbio y declaró, de forma unilateral y fuera de los procedimientos previstos en los acuerdos militares franco-rusos, la movilización parcial contra el Imperio Austrohúngaro. El canciller de Alemania, Thibaut von Bethmann-Hoyuel, decidió retrasar su respuesta hasta el día 31, pero no daría tiempo a meditarla, pues el día 30 Rusia ordenó una movilización general contra Alemania, y en respuesta, ésta se declaró en estado de peligro de guerra. El Kaiser Guillermo II de Alemania, pidió a su primo, el zar Nicolás II de Rusia, que detuviera la movilización general de su país, a lo que éste se negó y a lo que Alemania respondió con un ultimátum donde exigía la desmovilización rusa y el compromiso de no apoyar a Serbia. Otro fue enviado a Francia,
donde se pedía que no apoyase a Rusia si ésta salía en defensa de Serbia. El 1 de agosto, tras la respuesta negativa de Rusia, Alemania se movilizó y declaró la guerra a Rusia, y por su parte Austria-Hungría ordenaría la movilización general el 4 de agosto. El gobierno alemán debía decidir qué plan de despliegue militar ponía en práctica mientras trataba de mantener a Francia neutral. Alemania planeaba poner en marcha una versión modificada del Plan Schlieffen, el Aufmarsch II West, que al contrario que el original desplegaría un 60% de las tropas en el oeste y el 40% restante en el frente oriental, ya que era lo máximo que el sistema ferroviario prusiano podía soportar. Los franceses no respondieron, pero su decisión de retirar a sus soldados a 10 kilómetros de sus fronteras para evitar incidentes confundió a los alemanes. Sin embargo, los franceses decretaron la movilización de sus reservistas, a lo que Alemania respondió movilizando a los suyos y poniendo en marcha su plan. Alemania invadió Luxemburgo el 2 de agosto y el día 3 declaró la guerra a Francia. El 4 de agosto, ante la negativa de Bélgica de permitir el paso de las tropas alemanas en su camino a Francia, Alemania también declaró la guerra a Bélgica, lo que provocó que Reino Unido declarase la guerra a Alemania, tras el ultimátum británico para mantener la neutralidad de Bélgica. La guerra. 1914. Los países beligerantes creyeron que se trataría de una guerra corta, y ambos bandos esperaban conseguir una victoria fácil y demoledora. La monarquía austrohúngara, con la pretensión de engullir a Serbia, tras el asesinato del archiduque, hablaba de la guerra como de una misión histórica. El romanticismo de tintes nacionalistas con que se trató el inicio del conflicto se había dejado intuir en algunas afirmaciones previas a la guerra. El general alemán Helmut von Moltke escribió que, la guerra es uno de los medios de que se vale Dios para el progreso, y otro general alemán, von Bernardi, habló de la guerra como si de una necesidad biológica se tratara. Así pues, cuando estalló el conflicto las ansias belicistas de los gobernantes y el entusiasmo popular parecían de tal magnitud, que la unidad de cada nación contra sus enemigos no se puso en duda y atrás quedaron los miedos de la clase dirigente sobre posibles tentativas revolucionarias. La situación antes de la apertura del frente de combate se podía resumir en que, los franceses pensaban llegar a Berlín y los alemanes a París casi en los mismos trenes en que se había efectuado la movilización. La estrategia de las potencias centrales adoleció en sus primeros momentos de una grave falta de coordinación. Alemania había prometido apoyar la invasión austrohúngara de Serbia, pero ni los propios aliados se ponían de acuerdo en qué significaba exactamente esa declaración. Los planes previamente aprobados para esta situación habían sido reemplazados a principios de 1914 y nunca se habían realizado ejercicios ni simulaciones. Mientras los austrohúngaros creían que Alemania cubriría su flanco norte con Rusia, los alemanes asumían que Austria concentraría el grueso de sus tropas en el frente ruso mientras Alemania combatía contra Francia. Esta confusión inicial provocó que Austria-Hungría dividiese finalmente sus fuerzas entre los frentes ruso y serbio. Si bien los principales esfuerzos de los beligerantes se concentraron en los frentes occidental y oriental, la guerra se libró con mayor o menor intensidad en distintas partes del globo. Se combatió en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico. Campaña serbia. Ofensiva alemana sobre Bélgica y Francia. Apertura del frente oriental. Entrada del Imperio Otomano. Asia y el Pacífico. África. Guerra naval. Desde hacía un siglo, existía consenso entre las naciones sobre que el Imperio Británico poseía el control absoluto de los mares, con la más grande e influyente armada del mundo. La publicación en 1890 del libro The Influence of Sea Power Upon History de Alfred C. Armaghan buscó alentar a Estados Unidos para incrementar su poderío naval. Sin embargo, tuvo un inesperado impacto en Alemania, que desde finales de siglo se embarcó en una frenética carrera naval con el objetivo de equiparar su marina a la británica. Al comienzo de la guerra, el imperio alemán tenía dispersos sus buques por todo el mundo,
y los utilizó para atacar barcos mercantes enemigos. La Royal Navy los persiguió de forma sistemática, aunque no pudo evitar episodios humillantes dada su incapacidad inicial de proteger las rutas comerciales, a pesar de su superioridad nominal. Por ejemplo, el crucero ligero alemán SEMS Emden, con base en Qingdao, logró destruir o capturar 15 mercantes, además de hundir un crucero ruso y un destructor francés. Sin embargo, la mayor parte de la Ostasiengeschwader alemán, formado por los cruceros blindados SEMS Skarnorst y Gneisenau y los cruceros ligeros Nürnberg y Leipzig y 2 barcos de transporte, no tenían órdenes de atacar mercantes y se dirigían de vuelta a Alemania cuando se encontraron con buques de guerra británicos. Aunque la flotilla, junto al SEMS Dresde, consiguió hundir 2 cruceros en la batalla de Coronel, fueron prácticamente destruidos en la batalla de las Malvinas de diciembre de 1914, cuando solo el Dresde y algunos barcos auxiliares escaparon, aunque fueron destruidos o capturados en su totalidad en la batalla de Masa Tierra. En el Mediterráneo, las flotas aliadas se enfrentaron a la armada austrohúngara en el Adriático, siendo el mayor enfrentamiento la batalla del Canal de Otranto en 1917, y a la armada otomana durante la campaña de los Dardanelos. Poco después del estallido de la guerra, Reino Unido comenzó un bloqueo naval sobre Alemania. La estrategia se mostró efectiva con el corte de suministros vitales civiles y militares, aunque el bloqueo también fue una violación en toda regla del derecho internacional aceptado entonces y codificado en acuerdos internacionales de los 2 siglos precedentes. Gran Bretaña incluso intervino aguas internacionales para evitar que cualquier barco alcanzase Alemania, lo que hizo peligrar la integridad de los buques neutrales. Debido a que la respuesta alemana a las tácticas británicas fue tibia, Alemania esperaba una tímida protesta británica a su guerra submarina sin restricciones. Los submarinos alemanes intentaron cortar las rutas de suministro entre América del Norte y las islas británicas. La naturaleza de la guerra submarina suponía que los hundimientos se producían a menudo sin previo aviso, y la esperanza de supervivencia de las tripulaciones de los mercantes hundidos era escasa. Tras protestas de Estados Unidos y el hundimiento del RMS Lusitania en 1915, Alemania se comprometió a no atacar transatlánticos, al tiempo que Gran Bretaña armaba a sus buques mercantes. Finalmente Alemania en 1917, convencida de la entrada de Estados Unidos en la guerra, desató la guerra submarina sin restricciones. Alemania hundió millones de toneladas en buques aliados e incluso, tras el conflicto, el entonces primer ministro británico Lloyd George, confesó que a punto estuvo de capitular Gran Bretaña a causa del hambre. Sin embargo, a pesar del gran éxito inicial, la estrategia teutona de someter a Gran Bretaña fracasó. Entre mayo y junio de 1916 se produjo la batalla de Jutlandia, la más grande batalla naval de la guerra. Fue el primer y único choque directo entre acorazados a gran escala de la guerra y uno de los más grandes de la historia. La Hochseeflotte comandada por el vicealmirante alemán Reinhard Scheer se enfrentó contra la gran flota al mando del almirante británico John Jellicoe. El enfrentamiento acabó en un punto muerto. Los alemanes se vieron superados por una flota de mayor tamaño, pero no solo lograron zafarse, sino que infligieron mayores daños que los recibidos. El resultado final fue que estratégicamente los británicos confirmaron su dominio de los océanos, mientras que la mayor parte de la flota alemana de superficie permaneció confinada en sus puertos hasta el fin del conflicto. Para 1917, la amenaza submarina había disminuido, y los buques mercantes viajaban en convoys escoltados por destructores. La táctica dificultó las operaciones submarinas y disminuyó drásticamente el tonelaje hundido, aunque provocaba un menor flujo de suministros, ya que los barcos debían esperar mientras se reunían para formar los convoys, aunque estos retrasos se intentaron solventar con un extenso programa de construcción de nuevos buques. Además se vivió la introducción de hidrófonos y cargas de profundidad, que permitían a los destructores tener alguna esperanza de hundir a los submarinos. Para cuando finalizó la guerra, las potencias centrales habían hundido más de 5.000 barcos aliados, con unas pérdidas de 199 submarinos.
En la Primera Guerra Mundial también se vio el primer uso de un portaaviones en combate, el HMS Furious, que realizó una exitosa incursión con aviones a Apuizcamal embarcados contra los hangares de cepelines alemanes en Tver en julio de 1918. El epílogo a la contienda naval lo puso el hundimiento de la flota alemana bajo el mando de Ludwig von Reuter por sus propios tripulantes mientras se encontraba internada en Scapa Flow, para evitar que la flota de alta mar fuera repartida entre los aliados. 1915. Frente Occidental. Frente Oriental. Campaña de Gallipoli. Entrada de Italia en la guerra. Otros frentes y sucesos. 1916. Frente Occidental. Batalla de Verdún. Batalla del Somme. Entrada de Rumanía en la guerra. Otros sucesos. 1917. Entrada de Estados Unidos en la guerra. Revolución rusa. El frente occidental, Alemania a la defensiva. Otros frentes. 1918. Ofensiva alemana de primavera. Ofensiva final y victoria aliada. Avance aliado a la línea Hindenburg. Revolución y rendición alemana. Resto del mundo. Armisticios y capitulaciones. Reclutamiento. El reclutamiento fue común en la mayoría de países europeos. Sin embargo, este fue controvertido en los países anglosajones, especialmente entre los grupos minoritarios étnicos como los católicos en Irlanda y Australia y las zonas francófonas de Canadá. En Canadá se produjo una crisis de reclutamiento en 1917 que abrió una brecha política de importancia entre los canadienses francófonos, que pensaban que su verdadera lealtad era hacia una Canadá autónoma y la mayoría de población anglófona, que veía como un deber de su herencia británica socorrer al Imperio Británico. En Australia existía el servicio militar obligatorio desde 1911, sin embargo la Ley de Defensa de 1903 estableció que los hombres reclutados solo podían ser llamados a filas en defensa de la nación en caso de guerra, no para ser enviados al extranjero. Por ello debió enmendarse la legislación y se celebraron dos referéndums en 1916 y 1917 para asegurarse el apoyo de la opinión pública, si bien estos no eran vinculantes. La cuestión del reclutamiento para enviar tropas a Europa provocó la ruptura del Partido Laborista Australiano en 1916 entre sus sectores a favor y en contra. Curiosamente, a pesar de que en ambos referéndums una mayoría de votantes rechazó la modificación de las leyes para enviar tropas al extranjero, el Partido Nacionalista de Australia, partidario del envío de tropas, obtuvo una aplastante victoria en las elecciones federales de 1917. En el Reino Unido, el servicio militar obligatorio llamó a filas a casi todos los hombres físicamente aptos de las islas, unos 6 millones de hombres, de los cuales murieron alrededor de 850.000, la mayor parte hombres solteros, aunque 300.000 niños perderían a sus padres y 160.000 mujeres a sus maridos. Al contrario que en otros países el servicio militar obligatorio no se impuso hasta 1916, aunque la ley fue modificada con el paso de los años. Por ejemplo, en su primera versión los hombres casados estaban exentos de ser llamados a filas, al igual que miembros del clero u hombres casados y con hijos. Los irlandeses, debido a la inestable situación política, no fueron llamados a filas, por lo que el reclutamiento forzoso solo se aplicó en Inglaterra, Gales y Escocia. En Estados Unidos el reclutamiento comenzó en 1917 y en general fue bien recibido por la opinión pública, aunque se produjeron algunos conatos de rebelión en zonas rurales aisladas. En un principio el gobierno había previsto un servicio militar voluntario, pero cuando en las 6 primeras semanas de guerra apenas se habían alistado 73.000 voluntarios del millón esperado, se impuso el reclutamiento forzoso, que solo en 1917 registró a 10 millones de hombres y para finales de 1918 a 24 millones, de los cuales se escogieron para el servicio militar a algo menos de 3 millones. Las formas de resistencia al reclutamiento fueron desde protestas pacíficas hasta manifestaciones violentas con velados ataques a la guerra,
movimientos que estuvieron capitaneados por periódicos, socialistas y en menor medida anarquistas. De hecho, la Corte Suprema de Estados Unidos debió confirmar la constitucionalidad del servicio militar obligatorio el 7 de enero de 1918. Otro caso especial fue el de Austria-Hungría, que empleó un sistema mixto de reclutamiento. Mientras el servicio militar era obligatorio para los soldados, los oficiales podían servir de manera voluntaria. Esto provocó que una cuarta parte del ejército estuviera formada por eslavos, mientras que el 75% de los oficiales tenían un origen germano. Este desequilibrio, descrito como un ejército formado por soldados desafectos dirigidos por oficiales de estilo colonial, contribuyó en gran medida a la pobre actuación austríaca en la guerra. La experiencia de los soldados. Los soldados británicos fueron inicialmente voluntarios, aunque cada vez más fueron reclutados por la fuerza. A los veteranos que sobrevivían y regresaban a casa se les censuraba el relato de sus experiencias y con el tiempo formaron asociaciones de veteranos o legiones. Militares y civiles en misión de observación siguieron las operaciones bélicas en los ejércitos de todas las grandes potencias. Muchos de ellos se infiltraron e informaron de la sucesión de acontecimientos desde una perspectiva similar a la que vivían las fuerzas terrestres y navales enemigas. Prisioneros de guerra. Unos 8 millones de soldados se rindieron y fueron hechos prisioneros durante la guerra y por lo general recluidos en campos de prisioneros. Todas las naciones beligerantes prometieron acatar las convenciones de La Haya que regulaban el trato justo y humano a los prisioneros de guerra, resultando en que la tasa de supervivencia de los prisioneros de guerra fue mucho más alta que la de los soldados del frente. Las capturas se solían producir no en pequeñas unidades en el transcurso de escaramuzas, sino con la rendición en masa de grandes unidades. En el asedio de Maubeuge, unos 40.000 soldados franceses se rindieron, y en la batalla de Galicia los rusos hicieron entre 100.000 y 120.000 prisioneros austríacos. Grandes capturas se produjeron por el lado ruso, con la rendición en la ofensiva de Brusilov de entre 325.000 y 417.000 alemanes y austríacos, aunque 2 años antes los alemanes habían rendido a unos 92.000 rusos en la batalla de Tannenberg. En Kaunas, las fuerzas rusas, cercadas, acabarían por rendirse en 1915, con 20.000 soldados hechos prisioneros. 12.000 soldados alemanes se rindieron a la Entente en la primera batalla del Marne. Entre el 25 y el 31% de las pérdidas rusas totales se debieron a rendiciones y capturas de soldados por parte del enemigo. Para Austria-Hungría significó el 32%, el 26% para Italia, el 12% para Francia, 9% para Alemania y 7% para Reino Unido. En conjunto, los ejércitos aliados occidentales perdieron 1,4 millones de hombres por estas condiciones, mientras que solo Rusia sufrió el arresto de entre 2,5 y 3,5 millones de soldados. De las potencias centrales, unos 3,3 millones de hombres fueron hechos prisioneros, la mayoría capturados por los rusos. Al final de la guerra, Alemania tenía prisioneros a 2,5 millones de soldados enemigos, Rusia entre 2,2 y 2,9 millones, mientras que Gran Bretaña y Francia retenían a unos 720.000, por solo 48.000 cautivos de los estadounidenses. Una mayoría habían sido capturados poco antes del armisticio de 1918, cuando se vivieron peligrosos momentos, debido a que en numerosas ocasiones los soldados indefensos, en pleno acto de rendición, eran tiroteados desde las líneas enemigas. Debe decirse que en general los soldados internados en campos gozaron de unas condiciones descritas como satisfactorias, mucho mejores que en conflictos posteriores como la Segunda Guerra Mundial, gracias en parte a los esfuerzos de la Cruz Roja y a inspecciones de naciones neutrales. Donde más terribles penurias pasaron los prisioneros fue sin duda en Rusia, donde el hambre entre los prisioneros y también entre los civiles era común, lo que supuso la muerte de entre el 15 y el 20% de los prisioneros, cuando en las potencias centrales apenas murieron el 8% de los rusos presos.
En el caso de Alemania, a pesar de que la comida era también escasa y las posibilidades de hambruna reales, apenas murieron el 5% de los rusos retenidos. El Imperio Otomano dio un maltrato a sus prisioneros de guerra. De los 13.309 prisioneros de guerra británicos, la mayoría indios, apresados tras el asedio de Kat en Mesopotamia en abril de 1916, 4.250 murieron en cautiverio. Aunque se encontraban en malas condiciones ya antes de su captura, los otomanos les obligaron a marchar 1.100 kilómetros hacia Anatolia, donde fueron forzados a construir un ferrocarril a través de los montes Tauro. Un superviviente escribió: en Rusia se dio el caso de la Legión Checoslovaca, que tras su liberación en 1917 se rearmaron y convirtieron en una fuerza militar y diplomática de calibre durante la Guerra Civil Rusa. Los prisioneros aliados de las potencias centrales fueron enviados rápidamente a sus hogares al llegar el fin de las hostilidades, aunque a veces no sucedió lo mismo con los prisioneros centroeuropeos retenidos por los aliados. Muchos de ellos fueron obligados a realizar trabajos forzados en Francia hasta 1920, cuando intervino la Cruz Roja ante el Consejo Supremo Aliado. Los prisioneros alemanes en Rusia no fueron liberados hasta 1924. Apoyo a la guerra. En un principio las clases altas temieron una dura respuesta por parte de la clase obrera en caso de conflicto. De hecho, en países como Francia se prepararon medidas para neutralizar intentonas revolucionarias. Sin embargo, esto nunca se materializó, más bien todo lo contrario. La habilidad con que los países beligerantes presentaron la guerra a su población les aseguró una casi total adhesión de las masas, una situación que no obstante fue breve. Varios partidos socialistas apoyaron inicialmente la guerra en agosto de 1914. Los socialistas europeos estaban fuertemente divididos entre aquellos que decidieron apoyar a sus gobiernos y se unieron al fervor nacionalista y patriótico de entonces, dejando a un lado sus tesis internacionalistas, y aquellos que adoptaron una posición contraria a la guerra, especialmente los socialistas más escorados a la izquierda, marxistas y sindicalistas, que vieron en ella una nueva expresión de la lucha de clases. Una vez comenzó la guerra, una mayoría de socialistas austríacos, británicos, franceses, alemanes y rusos apoyaron el esfuerzo bélico de sus naciones. En los Balcanes, los partidarios del yugoslavismo, encabezados por su líder Ante Trumbić, apoyaron firmemente la guerra, deseosos de liberar los Balcanes del control de Austria-Hungría y otras potencias extranjeras, aspirando a la creación de una Yugoslavia independiente. El Comité Yugoslavo, dirigido por Trumbić, se constituyó en París, aunque al poco tiempo trasladó su sede a Londres en abril de 1918, se reunió, el Congreso de las Nacionalidades Oprimidas, en Roma, con participación de checoslovacos, italianos, polacos, transilvanos y yugoslavos que instaron a los aliados a apoyar la autodeterminación de los pueblos bajo la soberanía de Austria-Hungría. En Oriente Próximo, el nacionalismo árabe se disparó en los territorios otomanos fuera de Anatolia en respuesta al surgimiento del nacionalismo turco durante la guerra, donde los líderes del movimiento ya abogaban por la creación de un Estado panárabe. En 1916, la rebelión árabe tomó forma en aquellos territorios otomanos de Oriente Próximo que luchaban por su independencia. En África Oriental, Iyyasu de Etiopía apoyó al Estado derviche de Somalia que combatía contra los británicos en la campaña de Somalilandia. Von Siburg, enviado alemán a Addis Abeba, dijo: ahora ha llegado el momento de que Etiopía recupere las costas del Mar Rojo, mande a los italianos de vuelta a casa y lleve las fronteras del imperio a su límite anterior. El imperio etíope estuvo a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial de parte de las potencias centrales, pero se produjo el derrocamiento de Iyyasu a manos de la aristocracia de aquel país, que había sido fuertemente presionada por el bando aliado. Las razones esgrimidas por la aristocracia local para el cambio de gobernante fue la acusación, infundada, de que Iyyasu se había convertido al Islam. El historiador etíope Bahari Ziud sostiene que las evidencias mostradas para apoyar esta conversión fueron una foto manipulada donde a Iyyasu se le veía luciendo un turbante regalado precisamente por las potencias aliadas,
Algunos historiadores sostienen que el espía británico Lawrence de Arabia fue quien falsificó la fotografía de Ieyasu. El nacionalismo italiano alcanzó una nueva magnitud con el estallido de la guerra e inicialmente recibió un apoyo generalizado de distintas facciones políticas. Una de las cabezas visibles nacionalistas más destacadas y populares fue Gabriele D'Annunzio, quien promovió el irredentismo italiano e influyó en la opinión pública del país para que éste interviniese en la guerra. El Partido Liberal Italiano, liderado por Paolo Boselli, también se puso del lado de la intervención en favor de los aliados y usó la Sociedad Dante Alighieri para promover postulados nacionalistas. El Partido Socialista Italiano decidió oponerse a la guerra después de que 3 anarquistas antimilitaristas murieran tiroteados por los carabinieri durante una manifestación, a lo que siguió la llamada Semana Roja, una huelga general organizada en protesta por el suceso y cuyos efectos quedaron presentes en la memoria del país por largo tiempo. El Partido Socialista decidió entonces expulsar a sus miembros más nacionalistas y favorables al conflicto, entre los que se encontraban destacados dirigentes como Benito Mussolini o Leonida Bisolati. Mussolini, un antiguo sindicalista que había apoyado la guerra pensando, conforme a sus tesis irredentistas, que así regiones históricas italianas bajo control de Austria-Hungría podrían volver a formar parte de la nación, creó el Pro Bellico Il Popolo de Italia y el Fasti Rivoluzionario de Azione Internazionalista en octubre de 1914, que más tarde se convirtió en el Fasti Italiani di Combattimento en 1919, una organización política de extrema derecha, auténtico germen del fascismo italiano y núcleo del futuro Partido Nacional Fascista. El nacionalismo de Mussolini le permitió recaudar fondos para su causa provenientes de empresas de armamento, como Ansaldo, y para crear sus periódicos desde los que siguió intentando convencer a los sectores socialistas de apoyar la guerra, sin éxito. Oposición a la guerra. Cuando comenzó la guerra, una mayoría de socialistas y sindicalistas respaldaron a sus respectivos gobiernos nacionales. Sin embargo, hubo notables excepciones, como el Partido Socialista de América, el Partido Socialista Italiano, la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y un sector minoritario del Partido Socialdemócrata de Alemania encabezado por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. Aunque minoritarias, estas facciones antibélicas estarían llamadas en los años posteriores a un gran protagonismo en la posguerra, especialmente en Rusia y Alemania. El Papa Benedicto XV, elegido apenas 3 meses después de comenzar la guerra, convirtió a esta en el tema principal de su pontificado. Al contrario que su predecesor, abogó apenas 5 días después de su nombramiento por hacer todo lo posible para restablecer la paz. Su primera encíclica, Ad Beatissimi Apostolorum, dada a conocer el 1 de noviembre de 1914, mostró su preocupación por la situación. Sin embargo, el Papa descubrió cómo las fuerzas beligerantes ignoraban sus postulados a pesar de su relevancia en el ámbito religioso. De hecho, el Tratado de Londres de 1915 incluía cláusulas secretas entre Italia y la Triple Entente para que los gobiernos ignorasen las posiciones papales que abogaban por un acercamiento con las potencias centrales. En consecuencia, la publicación en agosto de 1917 de una propuesta de paz por parte del papado fue ignorada por todos los bandos, excepto por Austria-Hungría. Dentro del ámbito castrense, resultó llamativa la temprana proclama lanzada a entre 2.000 y 3.000 reclutas británicos por parte del general Horace Smith Dorrien en 1914, que en palabras del cadete Daniel Christopher Smith, dijo: muchos países optaron por encarcelar a quienes se manifestaron en contra de la guerra. Destacados intelectuales como Eugene Debs en Estados Unidos y Bertrand Russell en Reino Unido sufrieron represalias. En Estados Unidos se aprobaron la Ley de Espionaje de 1917 y la Ley de Sedición de 1918 para convertir en delito federal oponerse al reclutamiento militar obligatorio o hacer cualquier declaración que se considerase desleal. Las publicaciones críticas con el gobierno fueron censuradas y sus responsables cumplieron largas condenas de prisión por considerar sus escritos declaraciones antipatrióticas. Una importante oposición provino de los objetores de conciencia, a destacar socialistas y religiosos,
los cuales se negaban a combatir. En Gran Bretaña, 16.000 personas se declararon objetores y muchos de ellos sufrieron condenas a prisión, incluyendo aislamientos y dietas a base de pan y agua. Incluso terminada la guerra, en Gran Bretaña se los continuó discriminando y privando de ciertos puestos de trabajo. Con el paso de los años se dieron situaciones cada vez más críticas para las naciones beligerantes. En Irlanda, donde la situación antes de la guerra ya era extraordinariamente tensa, los nacionalistas y marxistas irlandeses intentaron conseguir la independencia mediante una serie de acciones que terminaron en el levantamiento de Pascua de 1916, con el apoyo de Alemania, que envió 20.000 rifles a la isla para provocar inestabilidad en su enemigo británico. El gobierno británico impuso la ley marcial en la isla hasta que la amenaza revolucionaria hubiera pasado y a continuación trató de hacer concesiones al nacionalismo irlandés, pero la tensión continuó aumentando hasta la crisis de reclutamiento de 1918. La revuelta de Asia Central, que comenzó en el verano de 1916, obligó al gobierno ruso a poner fin a la exención que permitía a los musulmanes evitar el servicio militar. En 1917, una serie de motines del ejército francés amenazó la posición francesa en el frente, con la deserción de decenas de miles de soldados, lo que se saldó con decenas de ejecuciones y numerosos encarcelamientos. Desde finales de 1916 se asiste a un progresivo deterioro de la confianza de la población en sus gobiernos y cada vez son mayores las voces que exigen no solo el fin de la guerra, sino una nueva organización social y económica. Entre las razones se encuentran las crecientes necesidades de la población y el incremento de la desigualdad, los caídos en el frente y las restricciones de libertades decretadas en los países beligerantes, incluyendo los democráticos, que desde el comienzo de la guerra persiguieron la disidencia, establecieron la censura en la prensa e incluso suspendieron varios comicios, a excepción de Inglaterra. En mayo de 1917, unos 100.000 obreros y soldados en la capital rusa, Petrogrado, y en las semanas posteriores trabajadores y soldados de numerosas ciudades rusas, liderados por los bolcheviques, se manifestaron contra la guerra con lemas como "Abajo la guerra", y el célebre "Todo el poder a los soviets", lo que resultó en una crisis del gobierno provisional ruso. Los ecos desde Rusia se hacen sentir en Alemania desde la primavera de 1917, con huelgas iniciales en fábricas de municiones, que se irán extendiendo hasta hacerse masivas en menos de un año. En Francia e Inglaterra se producen situaciones semejantes, pese a la prohibición de huelga vigente en ambos países. En el caso inglés se organizan grandes huelgas en minas y astilleros desde 1917. En Italia la rebelión se extendió a Turín, Génova o Milán, donde los revolucionarios de izquierda se organizaron y tomaron el control de numerosas fábricas, lograron detener el transporte público y protagonizaron violentos disturbios pidiendo el fin de la guerra. El ejército italiano intervino con tanques y ametralladoras por las calles de la ciudad contra comunistas y anarquistas, que lucharon hasta el 23 de mayo, cuando el ejército logró tomar la ciudad. 50 personas murieron, 3 de ellas soldados, y hubo más de 800 detenciones. A finales de 1917, la oposición a la guerra en Rusia era tal que los soldados creaban sus propios comités revolucionarios y se ponían a las órdenes de los bolcheviques en oposición al mismo gobierno ruso, lo que ayudó a la toma del poder bolchevique en la Revolución de Octubre de 1917, bajo el lema Pan, Tierra y Paz. El nuevo gobierno ruso firmó la paz con Alemania, aunque con duras condiciones, con el Tratado de Brest-Litovsk. La Revolución de noviembre de 1918 en Alemania, con protagonistas similares al caso ruso, condujo a la abdicación del Kaiser y la rendición alemana. Tecnología. Guerra terrestre. La Primera Guerra Mundial comenzó con un choque de la tecnología del siglo XX con las tácticas militares del siglo XIX, con la inevitable pérdida de numerosas tropas. Sin embargo, a finales de 1917 los grandes ejércitos, que sumaban millones de hombres en sus filas, se habían modernizado y hacían uso de los últimos avances tecnológicos, como el teléfono, la comunicación inalámbrica,
los vehículos blindados, carros de combate y aviones. La guerra de trincheras y el estancamiento del frente forzó la reorganización de las formaciones de infantería. Si en los comienzos la principal unidad estaba formada por unos 100 hombres, las circunstancias favorecieron el empleo de escuadrones de ataque de 10 hombres o menos al mando de un suboficial menor. La artillería también protagonizó otra revolución tecnológica. En 1914, los cañones se empezaron a emplear en el frente para el ataque directo de objetivos, pero en 1917 el fuego indirecto con cañones era común y se empleaban nuevas tácticas para detectar y variar objetivos, sobre todo con el uso de aviones y teléfonos de campaña. Con estas mejoras también se convirtió en algo habitual el fuego contra batería, con el fin de intentar neutralizar la artillería enemiga. Alemania estuvo muy por delante de la Entente en la utilización de fuego indirecto con baterías pesadas, pues el ejército alemán empleó desde un principio obuses de 150 y 210 milímetros, mientras que en 1914, la artillería típica de franceses y británicos era de 75 y 105 milímetros. Los británicos tenían un tipo de obús de 152 milímetros, pero era tan pesado que debía ser arrastrado hasta el campo de batalla en piezas y ensamblado allí. Los alemanes en cambio poseían cañones austríacos de hasta 305 y 420 milímetros e incluso al comienzo de la guerra tenían en sus arsenales morteros Minenwerfer, ideales para la guerra de trincheras. Las armas terrestres más poderosas utilizadas fueron los cañones ferroviarios, con un peso unitario de varias decenas de toneladas. Junto con las trincheras, ametralladoras, reconocimiento aéreo y el alambre de espino, los británicos buscaron una solución al estancamiento con la creación de los primeros tanques y el inicio de la guerra acorazada. Con una fiabilidad mecánica escasa y con un diseño aún primitivo, los primeros carros de combate británicos demostraron no obstante su valor como arma, que se acabó convirtiendo con sucesivas mejoras en una herramienta decisiva para la victoria aliada. Las necesidades del conflicto también forzaron la introducción de armas como ametralladoras ligeras, subfusiles o lanzallamas. En el plano logístico las trincheras obligaron a adaptar los ferrocarriles para poder asegurar los suministros, pero las mejoras en los motores de combustión interna y sistemas de tracción de automóviles y camiones finalmente los dejó obsoletos como medio de abastecimiento. Gran parte de los combates se desarrollaron bajo la guerra de trincheras, donde cientos de personas morían por cada metro que su bando ganaba en el frente. Muchas de las más mortíferas batallas de la historia de la humanidad ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial, como la batalla de Ypres, Marne, Cambrai, Somme, Verdun o Gallipoli. Los alemanes, debido al bloqueo naval británico que les privaba de víveres y material, emplearon el proceso de Haber para asegurar el suministro constante de pólvora a su ejército. En las trincheras, la artillería fue la responsable de la mayoría de víctimas mortales y su uso consumió grandes cantidades de explosivos. El gran número de bajas causadas por la explosión de granadas y la metralla forzaron a las naciones combatientes a desarrollar el moderno casco de acero. Los franceses fueron los pioneros en introducirlo, con el casco Adrian en 1915, seguidos de los británicos con su casco Brodie y de los alemanes con su Stahlhelm en 1916, un diseño que con mejoras se sigue utilizando hoy en día. Gas venenoso. Naval. Lo más destacable fue el gran despliegue realizado por Alemania de sus U-Boot desde el comienzo de la guerra. Alternando entre la guerra submarina restringida y la guerra sin restricciones en el Atlántico, la Marina Imperial Alemana los empleó con el objetivo de privar a las islas británicas de sus suministros vitales para continuar la guerra. Las muertes de marineros mercantes británicos y la aparente invulnerabilidad de los submarinos condujeron a la invención de contramedidas como las cargas de profundidad, los hidrófonos, dirigibles, submarinos de ataque, entre otros. Para ampliar sus operaciones oceánicas, los alemanes propusieron la creación de submarinos de suministro, en 1916. Con el fin de la guerra, los avances y soluciones de ambos bandos quedarían olvidados en el periodo de entreguerras y no resurgirían hasta que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial trajo de nuevo la necesidad. Aviación.
Las aeronaves de ala fija fueron utilizadas con fines militares por primera vez por los italianos en Libia el 23 de octubre de 1911, durante la guerra turco-italiana, para el reconocimiento, y pronto los usos se extendieron a la fotografía aérea y al lanzamiento de granadas. Así pues, en 1914 su utilidad militar estaba demostrada. Utilizados en los comienzos de la guerra para el reconocimiento y ataques a tierra, pronto se desarrollaron cañones antiaéreos y aviones de combate para derribar a los aeroplanos enemigos. A continuación llegaron los bombarderos estratégicos, empleados principalmente por británicos y alemanes, aunque estos últimos utilizaron también cepelines. El primer portaaviones de la historia, el HMS Furious, que en un principio iba a ser un crucero de batalla, se votó también durante la guerra y con sus biplanos monoplazas Apuiz Kamal protagonizó la incursión de Thunder de 1918, una escaramuza para intentar destruir los hangares de los Zeppelins alemanes. Los globos de observación tripulados se utilizaron para sobrevolar las trincheras y así servir de plataformas de reconocimiento que espiasen los movimientos enemigos y guiasen a la artillería. Su tripulación estaba a menudo compuesta por 2 personas, equipados con paracaídas, de modo que ante un ataque aéreo enemigo pudieran volver a tierra con seguridad. Sin embargo, las limitaciones técnicas de los paracaídas de entonces imposibilitaron que los pilotos de los aviones los usaran y versiones adaptadas para ello no se desarrollaron hasta el final de la guerra, no sin antes toparse con la oposición, en el caso de los aliados, de los dirigentes británicos, que temían que los pilotos se volvieran más cobardes. Por el valor que llegaron a adquirir como fuente de información, los globos eran blancos habituales de aviones enemigos. Para defenderse de los ataques, estaban fuertemente protegidos por cañones antiaéreos y eran escoltados por aviones aliados. Por tanto, los globos y los intentos de los aviones por derribarlos fueron el comienzo de los combates aire-aire entre los diversos tipos de aeronaves, aunque también al estancamiento de la guerra de trincheras, ya que se llegó a la situación de que no podían moverse grandes contingentes de tropas sin que éstas fueran detectadas desde el aire. Los alemanes bombardearon el Reino Unido con sus dirigibles en 1915 y 1916, con la esperanza de dañar la moral británica y desviar a los aviones del frente, estrategia que funcionó, ya que el pánico por los bombardeos provocó el traslado de varios escuadrones destacados en Francia. Aspectos económicos. Economía de guerra e intervención del Estado. La economía de guerra significó a grandes rasgos la modificación de todos los hábitos individualistas y concepciones económicas liberales que habían caracterizado la Belle Époque previa al conflicto, que se mostraron fracasadas como forma de administrar la economía en tiempos de guerra. Sin embargo, la transición no fue sencilla, y cada gobierno debió improvisar medidas radicales y someter a la iniciativa privada y sus intereses, al tiempo que tomó el control de la economía nacional para asegurar el suministro de equipos a los ejércitos. La participación del Estado en la economía nacional, que hasta entonces había sido muy moderada en la mayoría de países, aumentó considerablemente, y durante la guerra los gobiernos de Alemania y Francia superaron el 50% del PIB, un nivel al que a punto estuvo de llegar Gran Bretaña. El Imperio Británico sacó provecho de sus grandes inversiones en los ferrocarriles estadounidenses, la posición de la libra esterlina como moneda de cambio internacional por excelencia, sus cuantiosas reservas de oro y su dominio del comercio en todo el mundo, que junto a préstamos procedentes en gran medida de Wall Street, le permitió pagar sus compras a Estados Unidos y sostener los gastos de sus principales aliados. El presidente Wilson, a punto estuvo de cortar el flujo de crédito a finales de 1916, pero finalmente permitió una expansión crediticia del gobierno estadounidense a sus aliados. Igualmente la mayoría de potencias estuvo a punto de declarar la bancarrota en alguna ocasión durante la guerra. Dado que los países habían planificado una guerra corta de apenas unas semanas o meses, todas las grandes potencias, a excepción de Rusia, sufrieron una falta crónica de armas y municiones desde septiembre de 1914, que tardó largo tiempo en solucionarse. Francia fue la gran potencia más afectada, pues la ocupación alemana del norte del país le privó del 40% de su carbón,
del 90% de su hierro y del 76% de sus altos hornos, con lo que no pudo poner fin a la escasez de munición hasta abril de 1916. En esta carrera Alemania, primera potencia del continente, dispuso de gran ventaja sobre sus rivales, pues su rápida preparación económica del conflicto le permitió elevar su producción enseguida. Basta decir que en 1917 Alemania fabricaba mensualmente 2.000 cañones y 9.000 ametralladoras, cuando en 1913 fabricaba 200. Si bien Rusia no afrontó problemas iniciales, hasta noviembre de 1915 no consiguió satisfacer la demanda de armas pesadas y hasta 1917 la dotación reglamentaria de armas ligeras, por lo que debió multiplicar la compra de fusiles, cañones y municiones a Estados Unidos y Japón e incrementar su producción. A las consecuencias macroeconómicas, le siguieron las microeconómicas. El trabajo en las familias se alteró por la salida al frente de muchos hombres. Con la muerte o ausencia del hasta entonces proveedor de ingresos de las familias, las mujeres se vieron obligadas a entrar en la fuerza laboral en un número sin precedentes. De igual forma la industria necesitaba reemplazos por los obreros enviados como soldados a la guerra. Esto ayudó notablemente a la obtención del derecho al voto femenino. Sin embargo, esto no bastó y todas las naciones enrolaron trabajadores traídos de sus colonias, prisioneros de guerra o especialistas repatriados del frente para el esfuerzo bélico. Alemania fue el único país que llegó al extremo de recurrir al trabajo obligatorio. Además deportó a unos 2 millones de trabajadores extranjeros procedentes de los países que ocupaba, dándose la paradoja de que a principios de 1918, Alemania producía tanto equipo bélico que faltaban soldados para utilizarlo. El Estado también debió procurar alimentar a la población que sostenía el esfuerzo de guerra. El reclutamiento de millones de hombres precipitó la caída de la producción de alimentos en todas las naciones beligerantes y el abastecimiento quedó en riesgo. Una vez más, Alemania se adelantó al resto y desde noviembre de 1914 racionó el consumo de productos básicos como pan o patatas, que más tarde amplió a las carnes y grasas. Por primera vez en la historia, 67 millones de habitantes quedaron sometidos a un régimen de cartillas de racionamiento que les aseguraban unas cantidades de comida progresivamente menores según avanzaba el conflicto. Reino Unido no tomó medidas tan drásticas, pero estableció un severo control de las importaciones que en ocasiones se convirtió en un verdadero monopolio, fijó precios e invirtió muchos esfuerzos en aumentar la producción de productos clave como el trigo y la patata, con lo que el Estado acabó controlando el 94% de los alimentos que se consumían en todo el país. Sin embargo, Reino Unido acabó imponiendo el racionamiento, tras soslayarlo en varias ocasiones, a principios de 1918, con lo que limitó el consumo de carne, azúcar, grasas, pero no el de pan. El nuevo sistema funcionó sin problemas. También creció la afiliación sindical y solo en Gran Bretaña el número de trabajadores sindicados se duplicó, de algo más de 4 millones en 1914 a más de 8 millones en 1918. El Imperio Británico volvió la vista a sus colonias para la obtención de aquellos materiales de guerra esenciales, cuyo suministro tradicional se había visto enormemente dificultado con la guerra. A geólogos como Albert Ernest Kitson se les encomendó la búsqueda de nuevos recursos y minerales preciosos en las colonias africanas. El propio Kitson descubrió importantes yacimientos de manganeso en Costa de Oro, que serían utilizados para la fabricación de municiones. Empeoramiento del frente interior. Consecuencias económicas. Uno de los efectos más notables a largo plazo de esta guerra fue la gran ampliación de los poderes y responsabilidades gubernamentales en Francia, Estados Unidos y Reino Unido, con el fin de aprovechar todo el potencial de la nación, con la creación de nuevas instituciones y ministerios. Se crearon nuevos impuestos y se promulgaron nuevas leyes, todas ellas diseñadas para reforzar el esfuerzo bélico, algunas de las cuales han perdurado hasta nuestros días. Del mismo modo, la guerra puso a prueba la maquinaria estatal de administraciones vistas como burocráticas y arcaicas, como era el caso de Alemania y Austria-Hungría. Durante la guerra, el Producto Interno Bruto aumentó en 3 países aliados, Reino Unido,
Italia y los Estados Unidos, pero disminuyó en Francia, Rusia, los Países Bajos y en las potencias centrales. La contracción del PIB en Alemania, Rusia, Francia y el Imperio Otomano osciló entre un 30 y un dramático 40%. A partir de 1919, Estados Unidos exigió a Reino Unido la devolución de los préstamos, que procedían en parte de las reparaciones de guerra alemanas, que a su vez podían pagar por préstamos estadounidenses a Alemania. Este sistema circular se derrumbó en 1931 y los pagos pendientes dejaron de reembolsarse. Por entonces, en 1934, Reino Unido aún debía a Estados Unidos $4.400 millones, dinero que nunca pagó. La Primera Guerra Mundial también produjo un desequilibrio en el número de habitantes por género, dándose un número de mujeres mucho más elevado que el de hombres. Casi 1 millón de hombres británicos murieron en la guerra, lo que aumentó la brecha de género en ese país de cerca de 670.000 a unos 700.000 mujeres más que de hombres. El número de mujeres solteras que buscaban independencia económica también creció de forma espectacular. Sin embargo, la desmovilización y el declive económico de la posguerra causó altas tasas de desempleo, y aunque la guerra había aumentado el número de mujeres trabajadoras, el regreso a sus países de los soldados desmovilizados, muchos de ellos trabajadores antes de la contienda, y el cierre de muchas fábricas, provocaron un descenso en el empleo femenino. Consecuencias de la guerra. Las secuelas más visibles de la guerra fueron la desaparición de 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Numerosas naciones recuperaron su independencia y otras nuevas se crearon. 4 dinastías, y con ellas sus aristocracias, cayeron como consecuencia directa de la guerra: los Romanov, los Osmanli, los Hohenzollern y los Habsburgo. Pérdidas humanas. La Primera Guerra Mundial dejó entre 9 y 10 millones de muertos y unos 20 millones de soldados heridos. De forma adicional, se estima que las víctimas civiles ascendieron a más de 7 millones. El Reich alemán movilizó a unos 11 millones de hombres, de los cuales unos 1,77 millones murieron. Francia movilizó a 7,8 millones de hombres, de los que 1,4 millones murieron, y 3,2 millones resultaron heridos. El Imperio ruso reclutó a 12 millones de hombres para el servicio militar, 1,85 millones perecieron. De los más de 8 millones de franceses que combatieron, 1,3 millones no sobrevivieron a la guerra, mientras que de Reino Unido murieron 850.000 soldados. Austria-Hungría perdió a 1,5 millones de soldados de los 7,8 millones que reclutó e Italia perdió a 700.000 de sus más de 5 millones de hombres. Las mayores pérdidas, en proporción, las sufrieron Rumanía, Montenegro y Serbia. De los 700.000 soldados movilizados por Serbia, 130.000 murieron y en total Serbia perdió al 11% de su población. Aún peor fueron las cifras de Montenegro, país que perdió al 16% de su población. La guerra dejó una brecha social dramática en la demografía de países como Alemania, Francia, Serbia, Montenegro y Turquía, que produjo un malestar social permanente, especialmente en los miles de huérfanos y viudas que generó. Millones de heridos sufrieron desfiguraciones, amputaciones y numerosas discapacidades permanentes que les impedían llevar una vida civil normal, en una sociedad donde no existían prótesis modernas y médicos profesionales para la rehabilitación. Un sinnúmero de veteranos de guerra murieron después de la guerra a consecuencia de las heridas sufridas o a bajas edades por enfermedades contraídas en el frente. Entre los heridos se encontraban numerosos objetores de conciencia que se habían negado a participar en la guerra y que a menudo, a pesar de no tener ninguna patología, habían sido condenados a prisión o internados en centros psiquiátricos para evitar que hicieran decaer la moral de las tropas. El bloqueo naval contra las potencias centrales hizo que, según un estudio de la Sociedad de Naciones de 1928, perecieran por hambre 424.000 alemanes en el invierno de 1916 a 1917, llamado Winter.
En el contexto de la Primera Guerra Mundial, también se cometió, por parte del Imperio Otomano, el genocidio armenio, con cientos de miles de víctimas. Costes y destrucción. Zonas como Bélgica, Serbia y el norte de Francia fueron especialmente dañadas y en gran medida destruidas. El coste de la reconstrucción se estimó en más de 100.000 millones de francos. La esperanza de los vencedores sobre la capacidad de refinanciar los costes de la guerra a través de las reparaciones aportadas por los vencidos resultó ser una ilusión irrealizable. Reino Unido pasó de ser el mayor acreedor del mundo a convertirse en una de las naciones más endeudadas, mientras que la guerra significó para Alemania una gigantesca inflación. Europa había perdido su hegemonía mundial y había dejado paso a naciones como Estados Unidos, nuevo acreedor de los países europeos. El Pacto Económico de 1916 y la Conferencia de Paz de 1919, celebrados en París, impusieron el bloqueo económico a Alemania y las posteriores reparaciones de guerra. Los gastos totales directos de la misma ascendieron a 956.000 millones de marcos oro, 208.000 millones atribuidos al Imperio Británico, 194.000 millones a Alemania, 134.000 millones a Francia, 129.000 millones a Estados Unidos, 106.000 millones a Rusia, 99.000 millones a Austria-Hungría y 63.000 millones a Italia. La mayor parte de estos gastos se sufragaron con bonos de guerra y la impresión de papel moneda, a excepción de Reino Unido. Solo en Alemania, el gasto bélico diario ascendía en 1916 a entre 60 y 70 millones de marcos, gasto que aumentó significativamente a consecuencia del programa Hindenburg. Solo una pequeña proporción de estos gastos se financiaron con ingresos fiscales, y aproximadamente el 87% de los gastos se sufragaron con bonos, deuda y emisiones, lo que disparó la deuda nacional hasta los 145.000 millones de marcos. Por su parte, el historiador económico Rondo Cameron estimó los gastos directos de la guerra en entre 180.000 y 230.000 millones de dólares y unos costos indirectos, consecuencia de los daños a propiedades, de al menos 150.000 millones de dólares. Tratados de paz. Los acuerdos de paz se firmaron progresivamente entre 1919 y 1920. El 18 de enero de 1919, comenzó la Conferencia de Paz de París, un día no escogido al azar, pues el 18 de enero de 1871 se había fundado el Imperio Alemán. Las negociaciones fueron en su mayor parte secretas y tanto Rusia como los países vencidos fueron excluidos de las conversaciones. Solo a partir del 24 de marzo de 1919 comenzaron los intercambios escritos con los vencidos, a través de los Cuatro Grandes, o Consejo de los Cuatro, que reunía a los líderes de las cuatro potencias vencedoras, Francia, Reino Unido, Italia y los Estados Unidos. El proyecto de acuerdo formalizado con el Tratado de Versalles fue dado a los representantes de Alemania el 7 de mayo de 1919, el día del cuarto aniversario del hundimiento del RMS Lusitania, y firmado el 28 de junio de 1919, quinto aniversario del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Alemania y sus aliados tuvieron que reconocer su responsabilidad por haber causado todos los daños y perjuicios a la que los aliados y los gobiernos asociados y sus ciudadanos han sido sometidos como consecuencia de la guerra impuesta sobre ellos por la agresión de Alemania y sus aliados. Esta declaración se incluía en el artículo 231 del Tratado de Versalles. Este artículo se hizo especialmente conocido por ser una cláusula que culpaba directamente a Alemania del comienzo de la guerra, algo que los alemanes vieron con resentimiento y como un acto de humillación. El tratado también limitaba su ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, su armada fue requisada y se le prohibió la tenencia, fabricación, importación o exportación de artillería pesada, carros de combate, aviación y submarinos. A todo ello se añadieron las costosas reparaciones de guerra,
el Tratado de Versalles estipuló en un primer momento que Alemania debía pagar 20.000 millones de marcos oro y la manutención de las tropas aliadas que ocupasen su territorio desde la firma del armisticio hasta los primeros 4 meses de 1921. Más adelante la Comisión de Reparaciones estableció que Alemania debía pagar 226.000 millones de marcos oro, aunque más tarde, en abril de 1921, esa cantidad se redujo a 132.000 millones de marcos oro, que se deberían pagar a razón de 2.000 millones de marcos oro anuales más el 26% de los ingresos por exportación alemanes. En un primer momento todas las potencias derrotadas debían pagar reparaciones, pero al ser Alemania la mayor potencia y único país que había mantenido su economía a salvo de la destrucción, debió asumir la gran mayoría de costes, pero arruinada, no pudo hacer frente a los pagos en numerosas ocasiones y entre 1919 y 1932 apenas pudo pagar 21.000 millones. De igual forma, una parte importante de su producción debía ser entregada a las potencias vencedoras y durante años estuvo enviando decenas de millones de toneladas de carbón en compensación por las minas destruidas, además de un considerable número de productos agrícolas, ganaderos e industriales. Alemania terminó de pagar estas reparaciones de guerra en el año 2010. Alemania perdió 570 kilómetros cuadrados de territorio en el continente y los 7,3 millones de habitantes que los habitaban, además de todo su imperio colonial, y debió acordar la desmilitarización de Renania y la ocupación del lado izquierdo del Rin. El tratado colocó a Alemania bajo sanciones legales, se la privó de su poder militar y económico y acabó arruinada y políticamente humillada. Para los historiadores el tratado, la guerra y su memoria, marcaron la política alemana de las décadas de 1920 y 1930 y los intentos de revisionismo histórico y el clima de inestabilidad que vivió la República de Weimar. Mientras tanto, las nuevas naciones independizadas o que se libraban de la ocupación alemana sufrida durante la guerra vieron el tratado como un reconocimiento a las injusticias cometidas por las principales potencias contra pequeños países. Los tratados con Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano siguieron en gran medida la misma línea que el Tratado de Versalles. No se permitió a los vencidos conocer los términos del tratado hasta el momento en que debían firmarlo, se los excluyó con carácter provisional de la Sociedad de Naciones, se limitó sus ejércitos y su territorio y se les exigieron reparaciones de guerra. Hungría fue, en términos relativos, la nación que más pérdidas territoriales sufrió y 3,3 millones de húngaros quedaron atrapados en territorio extranjero, de los cuales 354.000 huirían entre 1920 y 1924, Austria quedó reducida a una pequeña república. El rechazo del Senado de Estados Unidos a ratificar el Tratado de Versalles y la entrada de su país en la Sociedad de Naciones acabó con un tratado bilateral entre Estados Unidos y Alemania en 1921. El acuerdo con Turquía no entró nunca en vigor, debido al triunfo del movimiento revolucionario de Mustafa Kemal Atatürk en la Guerra de Independencia turca, que concluyó con el reconocimiento de la nueva República de Turquía y la celebración del Tratado de Lausana, mucho menos estricto que el de Sèvres. Identidades y cambios en las fronteras nacionales. Polonia volvió a constituirse como un país independiente tras más de un siglo de dominación. El Reino de Serbia y su dinastía gobernante, que durante la guerra había sido una nación menor, aliada y el país con la mayor proporción de víctimas, se convirtió en la espina dorsal del reino de los serbios, croatas y eslovenos, un nuevo estado multinacional que en 1929 se rebautizó como Reino de Yugoslavia. Checoslovaquia también fue una de las nuevas naciones surgidas en la posguerra, creada a partir de la fusión del Reino de Bohemia con territorios del Reino de Hungría. El antiguo Imperio ruso, tras la revolución y su conversión en un estado socialista, pasó a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o simplemente Unión Soviética, aunque perdió Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, que se convirtieron en países independientes. El Imperio Otomano fue reemplazado por Turquía y otros países de Oriente Medio, que pasaron a estar bajo dominación francesa y británica.
Estas nuevas adquisiciones de las potencias coloniales se constituyeron en el mandato francés de Siria, en el mandato británico de Mesopotamia y en el mandato británico de Palestina, todos ellos bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones. Con la liquidación del imperio colonial alemán, las colonias alemanas pasaron a ser administradas, también bajo mandatos, por las naciones vencedoras. Francia y el Imperio Británico se repartieron la práctica totalidad de las posesiones alemanas en África, mientras que Australia, Japón y Nueva Zelanda hicieron lo propio con las islas alemanas del Pacífico. Los imperios y esferas de influencia de británicos y franceses llegaron tras el fin de la Primera Guerra Mundial a su máxima extensión histórica, aunque esta resultó efímera. En los territorios de ultramar del Imperio Británico se desataron nuevas formas de nacionalismo. En Australia y Nueva Zelanda, la batalla de Galípoli fue conocida como el bautismo de fuego de estas naciones. Fue la primera gran guerra donde estos países de reciente creación lucharon. De la misma forma, fue una de las primeras veces en que las tropas australianas lucharon como australianos y no como sujetos de la corona británica. Cada 25 de abril se celebra en Australia y Nueva Zelanda el Día Anzac, en conmemoración de los Australian and New Zealand Army Corps, una fuerza conjunta que combatió en Galípoli. Tras la batalla de Bimiri de 1917, donde las divisiones canadienses lucharon juntas por primera vez como un solo ejército, los canadienses empezaron a referirse a su país como una nación forjada en el fuego. Así, por primera vez los soldados de un dominio colonial habían conseguido en el campo de batalla lo que soldados de su país de origen no habían logrado. Cuando Reino Unido declaró la guerra en 1914, todos sus dominios pasaron a estar automáticamente en guerra. Sin embargo, al concluir esta, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica firmaron de forma individual el Tratado de Versalles. El establecimiento del actual Estado de Israel y las raíces del largo conflicto israelí-palestino se encuentran parcialmente en la inestabilidad en Oriente Medio que siguió al término de la Primera Guerra Mundial. Antes y durante la guerra, el Imperio Otomano había mantenido un modesto nivel de paz y estabilidad en la región. Sin embargo, tras el desmantelamiento del gobierno otomano, se produjeron vacíos de poder, conflictos y reclamaciones sobre estos territorios y nuevas naciones emergieron. Las fronteras políticas trazadas por los vencedores se impusieron de forma rápida y con escasas y superficiales consultas a la población local. En ocasiones se trazaron directamente y con líneas rectas sobre el mapa. Estas arbitrariedades darían lugar a conflictos y luchas por la identidad nacional durante todo el siglo XX que continúan en el XXI. La disolución del Imperio Otomano fue por tanto fundamental para la configuración política moderna de Oriente Medio, incluido el conflicto árabe-israelí, pero también lo fue para otros conflictos menos conocidos como el control del agua o de los recursos naturales. Efectos sobre la salud. Además de las muertes y pérdidas humanas directas, la guerra dejó profundas consecuencias en la salud de los soldados. De los 60 millones de militares europeos movilizados entre 1914 y 1918, unos 7 millones sufrieron alguna discapacidad permanente. Alemania perdió al 15,1% de su población activa masculina, Austria-Hungría al 17,1% y Francia a un 10,5%. En Alemania murieron 474.000 civiles más de los que habrían muerto en tiempos de paz, consecuencia de la escasez de alimentos y la malnutrición, que debilitaron a la población frente a las enfermedades. En otras partes del mundo el hambre también fue un problema, como en Líbano, donde para el final de la guerra habían muerto de inanición unas 100.000 personas. El hambre y las enfermedades se cebaron especialmente con Rusia, una de las naciones más perjudicadas por la Primera Guerra Mundial y que tras su fin vivió una cruenta guerra civil. Se calcula que hasta 6 millones de rusos murieron en la hambruna de 1921, producto de una mala cosecha y de los conflictos bélicos. En 1922, había en Rusia entre 4,5 y 7 millones de niños sin hogar tras una década de devastación. Miles de personas, en su mayoría rusos antisoviéticos, abandonaron el país tras la revolución y emigraron principalmente a Francia,
Reino Unido, Estados Unidos y a la ciudad china de Harbin, donde vivían más de 100.000 rusos en la década de 1930. En las caóticas condiciones de guerra, las enfermedades florecieron. Solo en 1914, el tifus exantemático epidémico transmitido por los piojos mató a 200.000 personas en Serbia. Entre 1918 y 1922, Rusia sufrió 25 millones de infecciones y 3 millones de muertos por tifus epidémico. En 1923, 13 millones de rusos contrajeron la malaria, que ya había registrado un fuerte aumento en los años previos a la guerra. Especialmente trágica fue la pandemia de gripe de 1918, que mató a un mínimo de 50 millones de personas en todo el mundo, con estimaciones que apuntan incluso a 100 millones y que solo en la India británica dejó entre 10 y 17 millones de víctimas mortales. La gripe española, llamada así por ser la España neutral uno de los únicos lugares donde se informó de ella, se convirtió en uno de los desastres más mortíferos de la historia de la humanidad, redujo la esperanza de vida en Estados Unidos en casi 12 años y tuvo la particularidad de ser especialmente mortal en adultos jóvenes y de propagarse fundamentalmente en verano y otoño en el hemisferio norte. El académico Andrew Price Smith incluso sugirió que las mayores tasas de mortalidad en Alemania y Austria por la gripe ayudaron a inclinar la balanza de la guerra en favor de los aliados. En otros ámbitos, como consecuencia de la guerra, Grecia combatió contra Turquía, en una guerra que terminó con el Tratado de Lausana y el intercambio de población entre ambos países en el que participaron unas 2 millones de personas y donde, según algunas fuentes, murieron cientos de miles de griegos, en lo que se conoce como el genocidio griego, un término que sin embargo aún es polémico. La alarma social, el temor y la violencia generalizada tras la Revolución Rusa de 1917 y la posterior guerra civil dejaron más de 2.000 pogromos en los territorios del antiguo Imperio ruso, sobre todo en Ucrania y perpetrados por elementos antibolcheviques. Fuentes judías estiman que entre 60.000 y 200.000 civiles judíos murieron en aquellas matanzas. Influencia en el ascenso del fascismo y el nazismo. El ascenso del nazismo y el fascismo incluyó un renacimiento del nacionalismo y un rechazo a los numerosos cambios de posguerra. Del mismo modo, en Alemania se popularizó la leyenda de la puñalada por la espalda, un testimonio sin igual del estado psicológico en que se encontraba la población alemana tras la derrota y su rechazo a la responsabilidad del conflicto que le atribuían los vencedores. Esta teoría consistía en la creencia de que Alemania no había perdido la guerra por razones militares, sino por el enemigo interior, o sea, los partidos de izquierda responsables del proceso revolucionario alemán y los judíos. La aceptación de esta leyenda por una parte importante de la población deslegitimó al gobierno de Weimar y desestabilizó el sistema, lo que fue aprovechado especialmente por la extrema derecha, incluyendo al movimiento nazi, que supo capitalizar el descontento por el Tratado de Versalles. Italia, a pesar de ser uno de los países vencedores, salió decepcionada de los acuerdos de paz, por la arrogancia de los aliados en su trato con ella y la insatisfacción por los escasos beneficios obtenidos por la guerra. Este clima de frustración, con continuas huelgas y disturbios y las promesas incumplidas de Reino Unido y Francia, fue aprovechado por Benito Mussolini y su Partido Nacional Fascista, que se ganó en especial el apoyo de la pequeña burguesía rural, ya que al igual que en Alemania, el fascismo responsabilizaba a los partidos de izquierda de la inestabilidad social que vivía el país. Testimonios, literatura y filmografía. En sus Memorias de mi vida el mariscal Paul von Hindenburg considera que Alemania no perdió la guerra por causas militares. En 2001 se publicó la biografía de Mata Hari de Russell Warren Howe. Roger Bercel publicó una famosa serie de novelas sobre el capitán Conan que dio lugar a la película homónima de Bertrand Tavernier. También fue llevada al cine El pabellón de los oficiales de Marc Dugail por François Dupeyron. Han tratado el tema Derek Robinson, Alexander Fullerton y Anne Perry. Han Maurice elaboró una biografía del almirante Fischer, Peter Kilduff una nueva del Barón Rojo. Hay ensayos sobre la guerra aérea. Se rastrea en las imágenes que vio el autor en las trincheras los paisajes desolados de Mordor.
Muchos poetas británicos escribieron sobre esta traumática experiencia. Her Private Suite, de Frederick Manning, fue aplaudida por Hemingway, T.S. Eliot y T. Lawrence. La marcha Radetzky, de Joseph Roth, retrata el fin del Imperio austrohúngaro. Satírica es la visión del clásico checo Las aventuras del buen soldado Švejk, de Jaroslav. Son clásicos del pacifismo sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque y Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo. También es clásica Adiós a las armas, de Hemingway y el final del desfile de Fort Madoxford. Otros grandes clásicos del conflicto son Adiós a todo eso, Memorias de Robert Graves, Los 7 pilares de la sabiduría de T. Lawrence, Tempestades de acero, de Ernst Junger y El miedo, de Gabriel Chevalier. En el cine destacan Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, basada en una novela de Humphrey Cobb inspirada en hechos reales, La gran ilusión, de Jean Renoir, Sargento York, de Howard Hawks, Sin novedad en el frente en sus varias versiones, Rey y Patria, de Joseph Losey, El gran desfile, de King Vidor, Gallipoli, de Peter Weir, Capitán Conan, El pabellón de los oficiales y Lawrence de Arabia y War Horse de Steven Spielberg, basada en la novela homónima de Michael Morpurgo y 1917 de Sam Mendes. En cuanto a filmes sobre aviación, están Desde alas o Águilas azules y Free Boys. En cuanto al campo musical, la principal aportación de la Gran Guerra a la cultura popular del siglo XX fue la célebre canción, Lili Marleen, compuesta por el joven soldado alemán Hans Leip en 1915, mientras cumplía servicio en el frente ruso. Escrita inicialmente en forma de poesía, su melancólica letra estaba dedicada a una novia imaginaria, fruto de la combinación de su auténtica novia Lili, hija del dueño de los ultramarinos de su ciudad natal, con una enigmática Marleen, cuya identidad ha sido atribuida a la novia de algún amigo de Leip, o a una enfermera que éste conoció por aquellas fechas, mientras servía en la guerra. En el poema el joven soldado se despedía de esta novia idealizada en la puerta de su cuartel, bajo la onírica luz de un farol. Leip sobrevivió a la guerra, y milagrosamente también muchos de los poemas que escribió durante su tiempo de servicio. Años después, cuando Leip se había convertido en un reputado novelista y dramaturgo, los poemas de su época de juventud fueron publicados en una colección que vio la luz en 1937. Uno de ellos, el que llevaba el nombre de Das Lied eines jungen Soldaten auf der Wacht, llamó la atención del compositor Norbert Schultz, que decidió musicalizarlo con el nombre Das Mädchen ante der Laterne y no con el que ha pasado a la historia. Para esto hubo que esperar a 1939, cuando fue estrenada por la conocida cantante alemana Leil Andersen ya con el nombre de Lili Marleen. Durante los años siguientes alcanzó una inmensa popularidad entre los soldados de ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial, y aún después de esta su fama siguió creciendo hasta llegar a ser considerada como una de las canciones más influyentes del siglo XX. Véase también. Anexo, líderes de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial. Período de entreguerras. Segunda Guerra Mundial. Anexo, veteranos de la Primera Guerra Mundial. Papel de la mujer en la Primera Guerra Mundial. Centenario de la Primera Guerra Mundial. Grecia durante la Primera Guerra Mundial. Luftfahrtruppen. Luftstreitkräfte.